hoy día es 8 de mayo y estamos celebrando el Día de la Mujer. Qué mejor que invitando a Paola, una científica peruana que ya reside aquí en Brasil y nos va a contar un poco su experiencia. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento elogiada realmente por ser considerada una científica de suceso aquí en Brasil. Muchas gracias. Queríamos preguntarte primero, ¿cómo así decidiste estudiar esta carrera de ciencia? ¿Quién te impulsó? ¿Tuviste una figura paterna, materna, alguien que te motivó a seguir esta carrera científica? En realidad a mí me gustaba mucho el curso de biología en el colegio y yo veía muchos documentales sobre ciencias y ¿Eso de Discovery? sí, siempre los investigadores principales en esos documentales eran los doctores, fulano, doctor, ¿no? Y yo pensaba de que para llegar a hacer eso tenía que estudiar medicina, ¿no? Porque ¿Y dónde estudiaste? no estudié medicina, no llegué a estudiar medicina, yo acabé estudiando biología, felizmente entré a biología y no a medicina, en la Universidad Villarreal, sí, en ciencias biológicas, la verdad es Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en la Escuela de Biología. Wow. ¿Y de ahí cómo decidiste venirte a este país, a Brasil, a hacer ciencia? Sí, antes de terminar la carrera teníamos que hacer las prácticas preprofesionales y yo tuve que ir a hacer mis prácticas preprofesionales y busqué varios investigadores. Finalmente llegué al laboratorio del doctor Armando Yarlequé, que me recibió muy bien y estuve como 2 años en el laboratorio de él trabajando con venenos de serpientes, toda esa parte de toxinas. Serpientes de la Amazonía peruana. Sí, serpientes peruanas. Serpientes peruanas. En el laboratorio de trabajo con serpientes peruanas, pero ellos colaboran bastante con algunos grupos de Brasil. ¿El objetivo de tu estudio cuál fue? O sea, aparte de investigar esas serpientes, ¿cuál era el objetivo final? El objetivo era purificar y caracterizar las proteínas que estaban dentro del veneno, para poder entender qué proteínas eran responsables de los efectos que se observaban en los pacientes, ¿no? Entonces había proteínas que la mayoría actuaban en la coagulación sanguínea, ¿no? Alterando diferentes sistemas. Y fue allí que nosotros estuvimos en contacto con algunos investigadores también de afuera que fueron a Perú gracias al doctor Yarlequé y nos interesó mucho esa área, solo que en Perú la ciencia todavía no está tan avanzada. Exacto, y en el laboratorio lo máximo que podríamos hacer era purificar y caracterizar y queríamos hacer más. Entonces, bueno, qué mejor que venir a Brasil, que aquí pues tienen los centros más importantes en el estudio de animales venenosos. Y nos fuimos a hacer yo digo nos fuimos porque mi esposo también trabaja en una área, hacer un curso internacional de toxinas animales en la Universidad de Sao Paulo, en Botucatu. ¿No? Y durante esa estadía, después terminó, nos vinimos a Sao Paulo y postulamos a las maestrías de bioquímica, en mi caso de biología molecular en la Unifesp, en la Universidad Federal de Sao Paulo. Ahí fue donde hiciste la maestría. Ahí hice mi maestría, hice mi doctorado, ¿no? Y trabajé en la parte de investigación aquí en el Butantán. Hice mi proyecto de investigación aquí en el Instituto Butantán, uno de los institutos más importantes de Brasil, en cuanto a producción de sueros, vacunas y también en el área de pesquisa de animales venenosos. Y eso de tu postdoc, ¿cuánto tiempo ya llevas trabajando? O sea, después que terminaste el doctorado, después viniste a trabajar en Butantán, ¿cuánto tiempo llevaste? ¿Cuánto tiempo ya llevas investigando esa área? Después, yo terminé mi doctorado en el 2006, o sea, ya llevo unos 10 años. Contando postdoctorado y también los años que tengo aquí trabajando en el Butantán, ¿no? También tuve un tiempo junto con el Butantán, mi grupo de aquí del Butantán, trabajando en colaboración con la industria farmacéutica, con la Unión Química, ¿no? En algunos productos finales, vamos a decir, péptidos y proteínas recombinantes que vienen de animales venenosos. Entonces tenemos varios proyectos que la idea es tener un producto que pueda ser usado más adelante para fines diagnósticos o para algún tratamiento de enfermedades. Y en todo este trabajo que has estado, tanto en tu graduación en Perú, la maestría aquí, el doctorado y ahora que estás en una nueva etapa en Butantán, ¿de alguna forma has sentido algún tipo de discriminación, sexismo o algún tipo de
alejamiento porque eres mujer? ¿Has sentido? Sí, uno siente, bueno, en el día a día uno siente eso siempre de forma muy clara y a veces hasta sutil, ¿no? En el día a día, en la calle, ¿no? En el mercado, esas cosas, ¿no? Contando solo una anécdota, que yo fui a colocarle gasolina al carro y yo estaba manejando y... ¿En Perú o en Brasil? No, aquí en Brasil, ¿no? Y le entregué la llave al muchacho que trabaja ahí y cuando terminó de colocar el combustible, en vez de entregarme la llave a mí, que yo estaba dirigiendo, se la entregó a mi esposo, que era el copiloto, vamos a decirlo así. Entonces me quedé sorprendida, yo estoy manejando, pero como es hombre, entonces le da. Entonces al día a día uno ve así porque, bueno, en general la población... Hasta en los restaurantes, ¿no? En los restaurantes, uno ve ese tipo de cosas sutiles, ¿no? Que siempre vienen Tú pagas y te dan el recibo. Le dan el vuelto o el recibo al hombre, entonces ese tipo de cosas uno ve al día a día. En la parte de ciencia uno siente también, yo no lo he sentido de forma tan frontal, pero lo he sentido de forma sutil, por ejemplo, en algunas reuniones que uno tiene que tratar con algunas personas, siempre hay preferencia por la persona que es por el masculino, ¿no? Entonces tengo algunos colegas que a veces no tienen tanta experiencia, pero a veces ellos son llamados para algún tipo de actividad más que a quien tiene más experiencia solo por el hecho de a veces de ser hombre, ¿no? Ser hombre. Sí. Entonces, bueno, en algunos casos yo entiendo porque a veces hay que tratar pues con personas que son los funcionarios, que son de otras áreas y ellos no tienen tanto respeto por lo que es la figura femenina. Entonces, sí, entonces en algunos casos alguno hasta acaba cediendo ese tipo de cosas porque la sociedad inteligente es así, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras que es el problema mayor de una mujer que debe enfrentar en la ciencia? ¿Cuál es el problema que a ti tú crees que es más importante que nos aqueja a una mujer que está trabajando en una mujer que está haciendo ciencia? Yo pienso de que uno tiene que desde el inicio de carrera siempre hacerse respetar, ¿no? No aceptar esas ayudas o condescendencias o tal vez ofensas sutiles o ese tipo de cosas. Desde el inicio en cualquier tipo de relación uno tiene que siempre mantener el respeto, ¿no? Entonces eso uno lo va a ver siempre. A veces yo he visto jefes que se quieren imponer ante la persona, porque el problema a veces va mucho más allá de ser hombre o mujer. A veces es por el cargo, ¿no? Gente que tiene un cargo y piensa que tal vez es mejor que otra persona porque es ese cargo, ¿no? Entonces, ese también es el problema y a veces se mezcla un poco con el problema de ser o no ser mujer, ¿no? Entonces yo pienso que lo principal que yo diría es que la persona tiene que hacerse respetar siempre y hacer su trabajo lo mejor que pueda. Porque el trabajo habla por uno mismo. El trabajo habla por uno mismo, entonces, exactamente. Entonces yo no he tenido tanto problema directamente porque aquí en el Butantán la mayoría de pesquisadores son mujeres, pero infelizmente cuando uno ve en la parte de directorías, la mayoría los cargos más altos siempre son ocupados por hombres. A pesar que ellos no estén al día a día y tampoco experimenten. Exacto, entonces eso es lo que uno observa hoy en día. En Brasil, en mi área de investigación, cada vez hay más mujeres trabajando, pero infelizmente todavía vemos que los cargos más altos, como tú decías, son ocupados por hombres. Entonces siempre se prefiere al hombre al final, ¿no? Entonces es una lucha constante, ¿no? Entonces yo lo veo porque nosotros somos un grupo grande y la líder de nuestro grupo es una mujer muy admirable, sí, y ella siempre está, ¿cómo se llama? Vamos a decir, luchando por sacar adelante su línea de investigación, la ciencia y todo lo que son de su grupo, ¿no? Es una cosa admirable. Eso también me parece perfecto. ¿Qué le dirías a otra investigadora peruana que todavía no ha pasado todas las experiencias que tú, pero están en camino, se han decidido por optar esta carrera? Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Le diría de que tenga mucha seguridad en sí, qué es lo que quiere hacer y que vaya atrás y que busque, que no espere a que alguien le busque las cosas, porque infelizmente el mundo es difícil
aproveche la ayuda de amigos que pueda tener. Por ejemplo, yo vine a Sao Paulo y yo tenía un grupo de amigos que ya vivía aquí, entonces eso fue una gran ayuda, no tanto para buscar las cosas o conseguir las cosas, más por tener una compañía aquí en Brasil, que es difícil vivir lejos de la familia, pero les diría que trabajen bien y trabajen mucho, que estudien bastante y que su buen trabajo va a hablar por sí mismo, ¿no? Eso es lo que sí. Le digo, y la universidad no hace al alumno, el alumno hace la universidad. Muy cierto. Entonces hoy día estamos celebrando el Día de la Mujer. Como les dije, no es un día para conmemorar y saludarnos porque simplemente tenemos útero, es un día para nuevamente reforzar la lucha que tenemos como toda mujer en tratar de que esta sociedad sea un poco más igualitaria con nosotros y nos dé los derechos que a los hombres también se les son permitidos. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias. Paola, fue un gusto Grande, también para mí es un gusto que me hayan entrevistado. Muchas gracias. Si pudiera ayudar en algo, pueden contactar conmigo. Muchas gracias.